es lo que nos va a dar esa fortaleza, ¿verdad? Que no vamos a salir de la manera en la que llegamos. Si tú quieres por un momento cerrar tus ojos, decirle a Dios: amado Rey, sé que estás aquí, sé que tu Espíritu mora en mí, Señor. Sé que tu presencia está en este lugar, papá. Oramos, Dios, para que en esta noche, Señor, tú traigas oídos frescos, Señor, que tú traigas palabra fresca, Señor. Papá, que sea como un vino nuevo, Señor, porque tú tienes nuevas misericordias cada mañana, Señor. Tu fidelidad es grande, Señor. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, en este día yo estaba preguntándole a Dios qué palabra el Señor traía para su iglesia. Y me daba de la fe, sencilla fe. Me hablaba de una sencilla fe. Decía que esa sencilla fe es el acceso para los recursos del cielo. Tú y yo sabemos que el Señor nos ha encomendado y nos ha dado un tesoro, ¿verdad? ¿Cuántos lo creen? Creemos, ¿verdad?, que el Señor nos ha depositado un tesoro. Y cuando ese tesoro, o más bien por ser un tesoro, por ende es algo de valor, ¿verdad? ¿Y qué debe de tener? Debe de estar cuidado. Cuando un tesoro, o más bien cosas que son de nuestra importancia, deben de tener ese cuidado. Y aquí nos está dejando una herencia, nos está dejando ese tesoro. Pero, ¿sabes cómo vamos a poder tener acceso a ese tesoro? Mediante la llave de la fe. La fe es una herramienta importante, porque tú y yo podemos leer esta palabra, podemos leerla, pero si no va acompañada de fe, estamos leyendo un libro más. Entonces, el Señor hablaba que esa fe es como esa llave que nos da acceso a sus recursos, nos da acceso a su herencia. Es esa llave que nos permite, ¿sabes?, acceder a sus milagros. Pero lo que a mí más me conmueve en ese recurso que nos está dando el Señor, en esa llave, en esa medida de fe, porque la palabra de Dios dice que a todos nos dio una medida de, el Señor a todos nos entregó una medida de fe. A todos nos dio, es como el tamaño de una mostaza, de la semilla de una mostaza. Es súper pequeñita, pero todos la tenemos. Y lo que a mí llamaba mi atención es que por algo tan simple como la fe, es que nosotros pasamos a ser justificados. Mira, yo veía la fe y la fe nos da ese acceso a los milagros, nos da ese acceso a la herencia, pero también nos da el acceso más importante, y es el acceso a tener una vida en comunión con Cristo, con Dios. Ese Jesús es como esa llave que nos está dando el acceso a tener una vida de plenitud con Dios. ¿Por qué? Porque la palabra dice, mira, si me quieres acompañar en Romanos 3:22, del 22 al 24. Nos dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús.
Es decir, traducimos estos versículos, esta palabra nos está diciendo que con el simple hecho de nosotros creer en Jesús, nosotros estamos siendo justificados delante del trono. Porque constantemente, a mí me pasa, el enemigo constantemente va a venir a acusarnos. Porque ese es su nombre, acusador, esa es su naturaleza. Va a venir a acusarnos. Que somos indignos, que somos pecadores, que ya nos equivocamos una y otra vez. Pero dice la palabra de Dios que con el simple hecho de nosotros confesar que el Señor es nuestro Señor y nuestro Salvador, declaramos esa oración de fe, pasamos de ser esa creación a ser hijos de Dios. ¿Cuántos de aquí son hijos de Dios? ¿Cuántos de aquí se creen hijos de Dios? Que sabemos que no es por mérito propio, no es por nuestro esfuerzo, es por la simple fe de creer que ese hombre fue a la cruz, que ese hombre pagó por nuestros pecados y que si ponemos nuestra confianza en Él, por medio de Él es que nosotros somos salvos. Por medio de Él es que nosotros somos justificados. Y entonces, la fe primeramente nos daba el acceso al Padre. La fe, el creer en Jesús, nos da ese acceso a Él. Nos da la salvación. La fe también nos da el acceso a los milagros. Pero la misma fe nos da el reposo y el descanso. Porque sabemos que ahora ya no estamos en nuestras fuerzas, sino ahora estamos con Cristo, porque Él es ahora el que lleva nuestras cargas, ahora Él es el que da ese descanso. Entonces entendemos que por esa medida de fe nosotros somos salvos. Por algo nos dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ¿qué? Que dio a su Hijo, ¿para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ponte a analizar, la fe me da la eternidad, la fe me da esa salvación, porque Dios me ama y no quiere que seamos perdidos, sino que por esa simple medida de fe ya no tengo yo que hacer nada, sino que hubo ese intercambio en el que Él me está dando su santidad y ya nosotros estamos siendo justos, ya Dios ya nos ve justos y tenemos ese abogado que constantemente nos está defendiendo en el trono. Tenemos ese abogado que el acusador quiere venir, pero el abogado viene a interceder. Dice que no hay otro intermediario entre el cielo y la tierra más que Jesús. Él es nuestro intermediario. Él es nuestro hermano mayor que intercede por nosotros para traer esa reconciliación con Dios, porque estábamos destituidos de tener esa cercanía, pero esa fe, el creer yo en Él, me trae una reconciliación. Y el ministerio más grande de reconciliación fue Jesús, fue su obra en la cruz. Él es nuestro ejemplo de reconciliación. Él nos reconcilió con el Padre. Incluso Él nos reconcilia como familia. Si nuestra familia se estaba desmoronando, cuando tenemos esa fe puesta en Él, Él es el reconciliador. Él es el que calma esas aguas, incluso en el trabajo. Tal vez si se levantan enemigos, Él es el que viene y reconcilia. Y esa misma medida de fe nos va a llevar a lugares que nosotros por nuestras fuerzas no vamos a poder. Nosotros no podemos, pero cuando fijamos nuestra mirada en Él, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, el que inicia, el autor, el que hizo que tuviéramos fe y consumador, porque creemos que un día va a regresar, que la fe que ahora creemos tener, algún momento Él va a regresar. Y Él pregunta, ¿hallará fe en la tierra? Yo quiero ser de aquellos que digan, Señor,
Tal vez la regué muchas veces, Señor, pero yo he creído. He creído, Señor, en tu palabra, he creído lo que tú has hablado. Y un ejemplo en la palabra era un joven que era Timoteo. ¿Cuántos lo recuerdan? Mira, vamos a Timoteo 1:18 y 19. Dice, la responsabilidad de Timoteo, hijo mío, te doy estas instrucciones basadas en las palabras proféticas que se dijeron a tiempo atrás acerca de ti. Espero que te ayuden a pelear bien en las batallas del Señor. Aférrate a tu fe en Cristo y mantén limpia tu conciencia, pues algunas personas desobedecieron a propósito lo que les dictaba su conciencia y como resultado su fe naufragó. Mantengamos la fe y la buena conciencia para no ser náufragos. ¿Tú entiendes lo que es la palabra náufrago? Náufrago quiere decir que está hundido, que está perdido, que está presto para el fracaso. Y estas palabras hablaban a Timoteo, decía, aférrate, pelea bien tus batallas. No dejes que nada te aparte de tu fe. Porque si bien es cierto, estamos en el mundo, ¿pero qué? No vivimos el sistema del mundo. Si bien es cierto, vamos a pasar por aguas turbulentas que van a querer venir a desboronar nuestra fe. Pero el Señor constantemente nos deja y tenemos ese ayudador de nuestro lado, esa voz que es Espíritu Santo que nos está diciendo constantemente, no sé tú ahora en qué situación tengas que estar peleando por esa fe. No sé tu condición en estos momentos, tal vez sea una situación de salud, tal vez sea una situación emocional, financiera o familiar. Pero hoy el Señor está diciendo, aférrate, pelea, aférrate a lo que has creído, pon tu simiente, construye tu simiente en esa roca, construye tu casa en esa roca que está firme, que no se desvanece, porque las adversidades muchas veces nos pueden doblar, como las palmeras, ¿verdad? Tú recuerdas las palmeras que son grandísimas, pero más grande es su raíz, porque ellas buscan dónde anclarse, a la roca. Y las adversidades precisamente nos quieren enseñar eso. El propósito de cada adversidad o de cada proceso o incluso de cada error que cometamos nos está enseñando a afianzarnos a la roca. Porque una palmera no se mide por lo alto que sea. Si has visto cuán grandes son, ¿no? Las has visto, son inmensas. Su copa es grandísima, pero dice que su raíz es aún mayor. Porque crece tanto la raíz de esa palmera al grado de buscar y afianzarse, cimentarse en una roca. Y que una vez que se cimienta esa roca, ya no hay cómo romper una raíz de una palmera. Son durísimas. Pero la palabra dice que esas palmeras pueden doblarse con los vientos fuertes, pueden doblarse con los tsunamis, pueden doblarse con esas aguas adversas. Y esas palmeras somos tú y yo. Muchas veces las adversidades nos pueden doblar, pero no nos pueden romper. No nos rompen. Porque tenemos un consolador, tenemos un ayudador, tenemos esa llave, ese acceso a esa plenitud con el Señor. Que cuando estamos en esos momentos, Él es nuestro escudo, Él es nuestra torre fuerte, Él es el que nos da la victoria.
nos dice que nos echemos mano de la vida eterna, que creamos que lo que pasamos, las adversidades de esta tierra son momentáneas, tienen inicio, tienen final, pero que nuestra mirada esté enfocada, que estamos de paso, porque la fe no solo es para conseguir cosas en esta tierra, sino la fe que el Señor nos ha la fe que el Señor nos entrega es para lo eterno, para una vida eterna. ¿Por qué? Porque vivimos con esa esperanza, porque estamos esperanzados a que Jesús va a regresar. Él es nuestra mayor esperanza y tenemos que vivir anclados con esa fe firme, creyendo que debemos de permanecer y perseverar. El Señor nos invita a mantenernos de pie, porque nos dice que no estamos solos. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Pero también esas aguas adversas nos van a ayudar a crecer, a fortalecer. Nos van a ayudar a que esa semilla dé un fruto. Esa semilla que nos entregó tiene que dar un fruto. Esa semilla tiene que tener agua, tiene que tener tierra, tiene que estar en lo oscuro para que brote, para que crezca esa plantita. Pero no se nos olvide que somos el plantío de Jehová, que Él es el que cuida, que a veces esa semilla puede verse en lugares incómodos, pero tenemos nuestro sembrador, que Él es el que está cuidando, que Él es el que está abonando nuestra vida, que Él está ahí. ¿Y cuántos de aquí no han pasado por una condición difícil? Yo creo que todos. Pero, ¿sabes? Muchas veces esas situaciones nos ayudan porque permanecemos más en Dios. Cuando estamos en condiciones complicadas, estamos más con Dios que cuando nos va bien. Seamos honestos, a mí me pasa. Cuando veo que todo está de cabeza, ahí es cuando ya buscamos nuestra ambulancia, cuando ya buscamos nuestro 911. Pero el Señor es como un llamado que nos dice: no te quiero ahí, quiero que crezcas, quiero que veas que esa fe va a perseverar. Nos dice que constantemente nos llama de gloria en gloria, es decir, que cada momento con el Señor nos quiere desbloquear niveles, porque quiere hacernos crecer. Y yo me imagino, ¿no? Cuando estaba Pedro, imagínate esta escena, cuando estaba por esas aguas turbulentas, ¿qué fue lo que hizo? Dejó de ver al Señor. Le hablaba para que caminara sobre esas aguas. Y él dejó de ver al Señor. ¿Y qué pasó cuando lo dejó de ver? Se hundió. Nuestra vida se hunde cuando nosotros dejamos de poner los ojos en Cristo. Cuando desviamos nuestra mirada del Señor, nuestra vida se hunde. Y a lo mejor no puede cambiar nuestro entorno como tal. Tal vez tu familia sigue siendo igual, sigue manteniéndose. Tal vez cuando desviamos nuestra mirada, tal vez ni siquiera estás tienes salud, no tienes ninguna carencia, pero el corazón es el que habla. Las emociones son las que hablan. Empiezas a ver esos focos rojos en tu vida, empiezas a irritarte, empiezas a sentirte solo. Tal vez nada en tu entorno esté cambiando, pero cuando nuestros ojos están desviados de Dios, empiezan a encenderse esos focos rojos y son una alerta que nos está diciendo: Espíritu Santo, hey, necesitas enfocar tu mirada porque te estás hundiendo. Necesitas enfocarte en mí porque te estás hundiendo. Y no sé cuántos
¿Recuerdan esta película, La cabaña? Cuando ese hombre estaba simulando caminar por esas aguas. No sé si tú recuerdas esta escena. Cuando lo hacía con Jesús, él podía caminar sobre esas aguas, pero él intentaba hacerlo solo. Le dio la espinita de querer hacerlo solo, de poder caminar sobre esas aguas solo. Y regresaba porque sentía temor, porque sentía miedo. Y así nosotros muchas veces queremos hacer nuestra voluntad. Nos creemos más sabios que Dios. Nos creemos que en nuestras fuerzas pueden ser. Y desviamos nuestra fe. Ponemos la confianza en nosotros mismos, en nuestras capacidades. Y se nos olvida que que los pensamientos del Señor son más grandes que nuestros pensamientos. Y muchas veces estamos esperando respuesta, ¿no? Porque decimos fe y decimos sí, milagro, ¿no? Cuando yo asimilaba esta palabra, fe con milagro. Sí, va a ocurrir, va a pasar, yo tengo fe, todo va a pasar. Y muchas veces creemos que la fe es que va a pasar mi voluntad, que va a pasar lo que yo quiero. Pero la fe no trata solamente de eso. La fe, una fe madura, se trata de lo que Él quiere. Se trata de entender que no es con mi entendimiento, no es con mi sabiduría, sino es comprender que yo tengo un Dios soberano, que yo tengo un Dios sabio, que yo tengo un Dios excelso, que Él sabe hacer las cosas mejor que yo, que muchas veces su respuesta puede ser sí, o su respuesta puede ser no, o su respuesta puede ser espera, pero sé que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y cuando entendemos eso, nuestro espíritu siente descanso. Hay descanso porque confiamos en que Él tiene el control, porque ya me estoy despojando de lo que yo quiero y estoy viéndolo a Él. Estoy viendo y confiando, poniendo esa fe, esa medida de fe en Él, en el que tal vez yo quiera de esta manera, Señor, pero tus planes son perfectos, Señor. Tu palabra me dice que cosas que ojo no vio ni oído escuchó son las que tú tienes preparadas para mí. Tal vez mis ojos vieron, tal vez mis ojos escucharon y desearon cosas, Señor, pero ahora entiendo, Señor, que tus planes son mayores, Señor, que tus propósitos son mejores, Señor, que tu voluntad es buena y agradable, Señor. Que podemos descansar en eso, que tú tienes ese control, Señor, que nada se desfasa de tu voluntad, Señor, que tú eres el escudo, papá, y ahí podemos descansar. Pero también, ¿cómo podemos? Yo me preguntaba, ¿cómo puedo saber que verdaderamente tengo fe? Porque si tú me preguntas a mí, ¿tienes fe? Yo voy a decir que sí. Si yo te pregunto a ti, ¿tienes fe? ¿Qué me vas a contestar? Que sí. Pero ¿cómo podemos saber que verdaderamente tenemos fe? Dice que sí, que se tiene que probar esa medida de fe, ¿no? Y que ya después de que sale como el oro refinado, ¿no? Y es precioso para el Señor cuando sale esa medida de fe. Pero ¿cómo puedo ver que yo tengo esa fe? Y una manera de descubrir que contamos con esa fe es ver qué tanto obedecemos. Porque si nosotros creemos, obedecemos. Porque creo, doy pasos de fe. Porque le creo a mi Padre, camino en su voluntad. Pero ¿qué tanto estamos creyendo? ¿O en qué sí estamos creyendo y en qué no?
Tal vez en esa área que nos está costando un poco más obedecerle es lo que estamos dudando. Y de ahí también parten muchas cosas, porque a partir de esa falta de fe viene esa desobediencia. Mira, vamos a Hebreos 4:2. ¿Sí me están entendiendo o no? Dice Hebreos 4:2. Dice: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, pero no les aprovechó el oír. Podemos venir, podemos escuchar, podemos oír, venir, oír, porque hay una diferencia entre oír y escuchar. Oír es percibir un sonido y escuchar es meditar en lo que se está hablando, lo que Dios está hablando. Muchas veces solamente estamos oyendo, pero no meditamos en lo que Dios nos está diciendo. Y dice que también la fe viene por el oír la palabra de Dios, por el escuchar la palabra de Dios. Pero algo importante es vivir la palabra de Dios. Si yo la creo, por ende la voy a vivir. Y eso dice que nos hace entrar en un reposo, porque nos hace ser más sabios. Cuando vivimos la palabra de Dios, nos hace ser sabios. Cuando nuestra fe está puesta en Él, confiamos lo que Él está diciendo. Y tal vez ya no actuamos por impulso, ya no actuamos desesperadamente, sino ya estamos creyendo que Él tiene el control, que podemos descansar, que podemos dormir a gusto, ¿verdad? Porque a veces las situaciones nos quitan el sueño, pero el Señor nos ha dado ese descanso. La fe también nos da descanso. ¿Sí lo creen? Bueno. Mira, en Hebreos 11:7 nos está dando el ejemplo de un varón, que es Noé, que dice que había sido advertido por Dios para que empezara a crear esa arca. Y ahí tú conoces la historia. Dice que lo juzgaban de loco porque él obedeció a Dios. Le dijo que iba a haber un diluvio y él empezó a crear esa arca. Pero el impacto que tiene la fe y la obediencia hace un eco en tu generación. Porque este hombre obedeció, construyó un arca. Tal vez se burlaban de él en ese momento, pero ese fue el medio para que su generación, para que su casa fuera salva. Y es una invitación a que el Señor nos está diciendo que nosotros anclemos, que nos pongamos esa medida de fe. Porque no solo va a traer, la fe en sí ya es recompensada. Pide y se te dará. La fe ya es recompensada. Pero hace un eco, como te lo comentaba, hace un eco en tus generaciones. Porque lo que estamos venciendo en este día, el día de mañana, ya es una victoria para tu generación venidera. Porque ya no estás ya no estás dejando maldición, sino estás dejando
una cadena de bendición, estás dejando una herencia de bendición. Y aquí habla de este hombre que preparó el arca para que su casa fuera salva. Y el Señor honra nuestra fe. Y lo vemos en esta mujer que era cananea, que ni siquiera tuvo nombre, solamente decía que era una mujer. Grande es tu fe. La fe, de hecho, el pasaje se llama la fe de la mujer cananea, porque fue identificada por su fe, fue identificada por lo que ella creía, que en su momento no tuvo respuesta por parte del Señor. En su momento no hubo respuesta. Tal vez en su momento hubo hasta un desplante, pero precisamente posterior, cuando el Señor ella le contestó que aún de las migajas, aún de lo que sobraba, porque ella entendía que estaba en el lugar correcto, ella entendía que estaba pidiendo correctamente. Cuando entendemos cuando comprendemos realmente que estamos en el lugar correcto, suplicando, creyendo correctamente, concluyendo correctamente, el Señor mueve su mano y nos dice: mujer, grande es tu fe, como a esta mujer le dijo, grande es tu fe. Y fue identificada por esa fe que ella tuvo. Y mira, el Señor, yo sé que Dios ha hablado a tu vida, en específico, a cada uno de los que estamos aquí, el Señor ha hablado. El Señor ha dado promesa para cada uno. Porque el Señor lo acabamos de cantar, es único, es específico. Tal vez yo no te pueda conocer, pero Dios conoce lo más profundo de tu corazón. El Señor conoce lo más recóndito, Él conoce tu condición, Él conoce tal vez tu adversidad, Él conoce tus anhelos. Él sabe. Pero ¿qué te parece si tú empiezas a traer a tu memoria qué es lo que Dios ha hablado? ¿Qué es lo que Dios ha prometido que tal vez todavía no llega? ¿Qué es lo que Dios cantó sobre ti? Porque cuando el Señor nos formó, dice su palabra que Él cantó sobre nosotros. El Señor declaró. Y tal vez cosas no han llegado. Cosas que Dios ha hablado todavía no se han cumplido. Tal vez cosas que estás esperando todavía no llegan, pero el Señor no se ha olvidado de ellas. Y este es un momento para nosotros meditar. Yo te invito a que tú medites qué es aquello. ¿Qué es aquello que el Señor habló, que el Señor cantó? El Señor habló sanidad a tu vida. Tal vez el Señor habló restauración en tu casa. Tal vez el Señor habló restauración. ¿Qué fue lo que Él ha hablado y que aún no se ha visto? O tal vez hay un anhelo, un deseo que todavía no ves. Pero es momento de presentarlo. Es un momento de decirle a Dios: aquí estoy. Sigo confiando, Señor. Lo pongo en tus manos, Padre, porque creo que tú no eres hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta, Señor. Porque lo que tú has hablado, Señor, será cumplido, Dios, porque tú eres ese Dios creador, eres ese Dios que hizo, que formó los cielos, Señor. Eres ese Dios que fortalece. Empieza a agradecerle al Señor por lo que aún no ves.
Empieza a agradecerle por lo que ya viste en tu vida, pero también empieza a darle gracias desde ya por lo que aún no ves. Empieza a llamar lo que no es como si ya fuera, como si ya lo hubieras recibido. Señor, gracias. Gracias te damos, Jesús. Gracias, papá, porque tenemos ese acceso a ti, Señor, porque tú inclinas el oído para escuchar el clamor de los tuyos, papá. Gracias, Señor, porque podemos descansar, Señor, en que tú tienes el control de nuestras condiciones, Señor. Tú tienes el control de nuestra vida, Señor, tú tienes el control de nuestra enfermedad, Padre. Empieza a hablar a esa enfermedad como si fuera sanidad. Gracias por esa sanidad, Señor. Empezamos a cambiar palabras y empezamos a declarar, Padre, gracias por esa sanidad que tú has desatado, Señor. Gracias por esa provisión, Señor. Papá, gracias, Dios, por esa fortaleza que tú has derramado en vida, Señor. Gracias por esa unión familiar que tú estás trayendo, Señor. Gracias por esa nueva oportunidad, papá, que tú nos estás dando, Señor, por ese nuevo empleo, Señor, por ese, Padre, por ese negocio, Señor, por esa empresa, Señor. Gracias, Señor, porque, Padre, somos salvos en ti, Señor. Te damos las gracias, Señor, por lo que no vemos, Señor, pero estamos afianzados, Señor, a esa ancla, Señor, Padre, de que nuestra esperanza no es en vano, porque no le estamos pidiendo a un Dios sordo, sino le pedimos a un Dios que oye, a un Dios que obra, a un Dios que formó los cielos y la tierra con la simple palabra, Señor. Padre, gracias. Empezamos a llamar, empieza a llamar lo que no es como si lo fuera. Gracias, Señor. Aguardamos la esperanza, Señor. Aguardamos la esperanza en ti, papá, en que te veremos, Señor, en que nuestra fe no solo es para este tiempo presente.